Continuamos entonces. ¿Se vieron el capítulo de Cosmos de la semana pasada? La idea es que si lo vieron no tenían que venir a clase hoy ni el resto del semestre, como dije por ahí en Twitter. En realidad lo que hizo el capítulo de Cosmos fue resumir lo que nos queda en el curso. Bastante bueno. Están en Cuevana, bueno, hay que buscarlos, correcto. Los que no vieron el capítulo, es el episodio 8. Es el episodio 8. Busquen ese episodio 8, espectacular. Además me está gustando mucho de esta nueva Cosmos, está resaltando los nombres de la astronomía que no se conocían, pues, que estaban en la sombra. Aquí ya habíamos mencionado a Cecilia Payne, también habíamos mencionado a Annie Jum Cannon, pero no habíamos hablado mucho de pronto de Henrietta Leavitt. Esos fueron los tres personajes, digamos, protagonistas del capítulo anterior. Bien, justamente en ese capítulo se hablaba sobre cómo Cecilia Payne descubrió y tuvo que luchar contra la autoridad de la época, que las estrellas en realidad estaban hechas de hidrógeno. Recuerden que ese es el problema que había empezado a trabajar en la última clase. Cuando miramos el espectro de las estrellas nos damos cuenta de que hay calcio, están ricas en vitaminas y minerales, ¿cierto? Pero por ningún lado el hidrógeno. Para poder entender el fenómeno fue necesario entender primero la teoría cuántica. Y digamos, quiero empezar con esta imagen, porque es la imagen que resume el corazón de la teoría cuántica, por lo menos en lo que respecta a los átomos y a los espectros. La idea es esencialmente que, como dijimos la vez pasada, los objetos en el universo, en realidad las que llamamos las partículas, las entidades que hay en el universo, en realidad no tienen asociadas propiedades, digamos, las propiedades que creemos que tienen asociadas. En particular, el lugar en el espacio es una cosa que, digamos, en el caso de partículas microscópicas es indefinido. No es una cosa intrínseca de las partículas. En realidad las partículas es una propiedad fundamental que llaman el estado cuántico. Y el estado cuántico existe en todas partes. Es como si las partículas elementales estuvieran regados por todo el espacio. Es muy delicado hablar con ese lenguaje, porque entonces uno se le viene a la idea de que la partícula la cogieron, la molieron y la regaron por el espacio. Pero en realidad, digamos, el asunto es mucho más profundo. El asunto es que el electrón sencillamente no está en ningún lugar. El electrón, digamos, tiene a su disposición todos los lugares del espacio. En ese sentido, el electrón se comporta como las ondas, por ejemplo, en el agua o en la tapa de una guitarra. En el sentido de que usted no puede decir dónde está la onda. ¿Dónde está la onda? Cuando yo hablo aquí, ¿dónde está el A? Usted puede decir el lugar donde está el A. En realidad el A es una perturbación del aire. Todo el aire de este salón se perturba, y entonces el A está en todas partes. Por eso es que la analogía, por eso es que la idea de que la teoría cuántica tiene que ver con las ondas, o dice que las partículas son ondas, es tan común, aunque también es un poco delicado, porque cuando uno habla de ondas, habla de algo que vibra, ¿cierto? Por ejemplo, las ondas en una tapa de una guitarra es la madera que vibra. Pero en el caso de la mecánica cuántica de las partículas, no es exactamente una vibración. Y repito, como insistía mucho la vez pasada, tampoco se trata de intentar entender con lo que ya sabemos, porque es que esto es un salto nuevo, a un terreno de sentido absolutamente diferente. Pero es una analogía. Entonces, de la misma manera que las ondas de una guitarra están por toda la tapa de la guitarra, así los electrones. Ahora bien, cuando una onda en una guitarra está restringida, o una onda en un pedazo de madera está restringida a los límites de la madera, entonces las oscilaciones que puede tener la guitarra, la tapa de la guitarra, no pueden ser cualquiera. Están limitadas por el hecho de que es que la onda solo llega hasta el borde. De la misma manera, en un átomo, como hay una región límite a la que está restringido el electrón, entonces su estado cuántico no puede ser cualquiera, sino uno de todos estos que hay aquí. Aquí se está representando gráficamente el estado cuántico del electrón. Entonces decíamos que es como si el átomo fuera una especie de una guitarra cuántica, y los que nos han mencionado toda la vida como los estados cuánticos, los estados del electrón como niveles de energía, en realidad son cada una de estas formas de oscilación, son como las notas del átomo. Es más correcto utilizar una analogía musical con un átomo que utilizar una analogía astronómica. Recuerden la idea del átomo como un sistema solar en miniatura, es falsa de toda falsedad.
Es una idea que hay que abolir completamente porque está llena de problemas. Si usted supone que el átomo es un sistema solar y le aplica la física del movimiento y se encuentra con un montón de problemas que los físicos del de principios del siglo XX, con los que los físicos no pudieron dormir por varias décadas. Entonces, para evitarse esos problemitas en su vida, ¿cierto? De una vez más bien, métase esta idea en la cabeza. Entonces, cada una de estas cosas que ustedes ven aquí, como cada una de las oscilaciones que ustedes ven aquí, en el caso de la guitarra corresponde a un sonido, a una frecuencia, a un tono. En el caso de los átomos corresponde a una energía diferente. Una energía diferente. Ahora bien, así como la guitarra no puede producir cualquier sonido usted no lo puede producir con una guitarra, sino que produce ciertos sonidos. Cada cuerda cuando se toca solo oscila con una cierta frecuencia. Igual en el átomo un electrón no puede tener cualquier energía, solo puede tener las energías que son compatibles con estas oscilaciones. Les repito que eso es debido a que el electrón está atrapado, debido a que el electrón solo tiene un espacio limitado para moverse. Si el electrón fuera completamente libre, ¿cierto? Y fuera un electrón hippie, entonces él tendría la energía que le da la gana. En este caso no puede tener cualquier energía. Y ahí es donde está el meollo del asunto. A ese fenómeno se lo llama la cuantización de la energía. Los electrones no son libres para tener cualquier energía. Y si no son libres, entonces ahí es donde aparece la idea entonces de los niveles de energía, es decir, si representamos cuál es la energía de un electrón en un átomo, la energía solo puede tener estos valores. De esa misma manera se explica por qué a los átomos les gustan solo ciertos tipos de luz, tanto para emitir como para absorber. Por ejemplo, al mercurio que hay dentro de estas lámparas le gusta el verde, ¿cierto? Al hidrógeno le gusta el rojo. ¿De qué color son las nebulosas? La mayoría de las imágenes que uno ve de nebulosas en los libros o en internet son rojas. Es porque al hidrógeno le gusta el rojo. Al calcio le gusta el amarillo. ¿Recuerdan las líneas de absorción que veíamos? Los átomos tienen preferencias por ciertos colores. Y ese fenómeno no se entendía en el siglo XIX porque no había manera de entender por qué a este huevón solamente le gusta el verde. ¿Qué tiene el verde? O sea, porque un electrón microscópico, ¿qué tiene que ver con el verde? ¿Cierto? No había manera de... Pero cuando uno piensa en niveles de energía, la cosa se vuelve completamente clara. Habíamos visto en algún punto del curso que a cada color, a cada longitud de onda de la luz le corresponde un fotón con una energía específica. Entonces, cuando decimos que al mercurio le gusta el verde, en realidad lo que estamos diciendo es que en los niveles de energía a los que puede acceder los electrones del mercurio, hay dos niveles de energía, tal vez los más importantes, en los cuales cuando el electrón cambia de un estado al otro, la energía de ese cambio corresponde justamente al verde. Es decir, en el mercurio existen dos de estas oscilaciones, por ejemplo, esta oscilación y esta otra. Cuando el mercurio está excitado por la electricidad de la lámpara, está sonando de esta manera. Pero él no se queda excitado de esa manera. La naturaleza tiende a ser económica. Donde hay un exceso de energía, él se deshace de ese exceso de energía. Cuando el electrón pasa de este estado a este estado, la diferencia de energía es justamente la energía de un fotón de luz verde. Y eso terminó por convencer a los físicos ya del siglo XX de que esa es la explicación de por qué a las sustancias les gustan unos colores y no otras. Cada sustancia tiene un número de electrones y unas energías disponibles muy diferentes. O sea, en cada sustancia estos saltos también son muy diferentes. Cuéntame. Sí. Recuerden, muchachos, ayudarme con el micrófono, sobre todo para cuando ustedes no vengan. No, en ese caso el átomo emite luz verde. Muy bien, entonces, gracias por esa observación. Entonces, en este orden de ideas, que ya lo conocía Cecilia Payne por allá en los años 20, en este orden de ideas, entonces la emisión y la absorción de luz en los átomos es simplemente, se explica por cambios en el modo del estado cuántico, cambios en la forma del estado cuántico. Ahora, cuando el electrón tiene un estado cuántico de baja energía y llega un fotón de luz verde, por ejemplo el electrón en un mercurio, y llega un fotón de luz verde,
la energía de ese fotón es suficiente para cambiar el estado de aquí a aquí. De la misma manera, la guitarra está sonando de una cierta manera, ¿cierto? Está oscilando de una cierta manera, y basta que usted le dé más energía, la toque con más fuerza o toque una cuerda diferente para que oscile de otra manera completamente distinta. Entonces, la absorción de la luz se produce cuando, ¿cierto?, se cambia, cuando hay una absorción de luz, lo que cambia es una forma de oscilación o una forma de estado a otro estado completamente diferente. Estoy de manera, haciendo un gran esfuerzo por no mencionar cambios de órbitas ni cambios de alturas, porque es que esa es la imagen que yo quiero que ustedes abuelan, abulan, así, abolir como conjuga, como el verbo ir, entonces, vayan, aboyan. No, por favor, los expertos en español deberían ayudarnos a abolir. Bueno, lo que yo necesito es que ustedes eliminen de su cabeza la idea de que cuando un electrón es excitado, sube. No, el electrón primero no está en ninguna parte y está al mismo tiempo en todas. No hay subir ni bajar, ¿cierto? Lo que hay es una guitarrita que oscila de una manera diferente a otra. Si quiere una imagen pictórica, lleve esa imagen pictórica, cuéntesela a sus hijos, así no la entienda. Así fue siempre. Uno empieza contando cosas que no entiende. 3 generaciones más adelante, los papás le cuentan a sus hijos cosas que no entienden, pero con una seguridad ni la hijuepucha, ¿cierto? Los papás son explicándoles el sistema solar a los niños, y una seguridad, no saben ni forro de astronomía. Pero ese es el estado de cosas. Cuando el conocimiento se vuelve parte del sentido común, usted habla de cosas que no entiende con seguridad. No se preocupe, no, usted ahora sí se va a preocupar porque va a creer que le está diciendo mentira al niño. Yo no entiendo esto, pero lo va a decir, ¿cierto? Pero hombre, el niño se va a acostumbrar a estas cosas. Muy bien, entonces, ¿dónde demonios? Bueno, entonces, cuando llega el fotón de luz verde y está el electrón en un estado cuántico, ¡pum!, llega el átomo y el estado cuántico se excita y entonces cambia de forma, cambia de la estructura, digamos, del estado. Y al revés, cuando el electrón está excitado por otro factor distinto de la luz, por ejemplo la electricidad, está excitado, las formas de oscilar del estado es diferente y se desexcita, o sea, cambia la forma del estado, automáticamente produce un fotón de luz verde. Y la luz verde, la longitud de onda, depende específicamente de cuál es la diferencia de energía entre los dos estados. Entonces así es como se produce la emisión de luz y la absorción. Así es por eso es que hay líneas espectrales, porque solo hay saltos específicos entre distintos estados de energía. Si el electrón pudiera chuparse todas las formas, todos los fotones que quisiera, es decir, si pudiera tener cualquier energía, un electrón puesto digamos, a la salida de la luz del sol, se comería toda la luz, ¿cierto? Usted pone un átomo de hidrógeno y como el electrón es libre de tener la energía que quiera, él absorbería todas las longitudes de onda. Pero un electrón que está en un átomo y es una entidad cuántica y que solo puede cambiar de unos modos a otros, solo puede absorber ciertos fotones y no otros. Sí, sería una especie de materia como opaca. Entonces, ojo, las líneas de absorción solo pueden ser entendidas desde la perspectiva de la teoría cuántica y son la clave del entendimiento del universo. De ahí también venía la idea que les mencionaba la vez pasada de que la astronomía no se puede entender sin una pequeña introducción, sin tener unas nociones elementales de la física contemporánea. Bueno, caigamos a cosas más concretas en astrofísica. Cosas más concretas en astrofísica, o cosas más cercanas a la astrofísica. El hidrógeno es un elemento muy importante para nosotros, y va a ser muy importante en un momento. Y entonces entender los niveles de energía del hidrógeno, que no son órbitas, sino las distintas formas de oscilación del electrón, es muy importante. Bueno, en primer lugar, entonces, hay una cosa muy interesante en la teoría cuántica, y es que no existen electrones de cero energía. O sea, de la misma manera, tener un electrón de cero energía es como tener una onda de cero energía. ¿Cómo es una onda de cero energía? No hay onda. Entonces no hay electrones de cero energía. Los electrones siempre tienen energía. Esa es una de las razones por las cuales no hay temperatura 0 grados Kelvin. Porque 0 grados Kelvin es no energía, y no energía es no onda, y no onda no es nada. No nada.
Entonces, ¿qué sucede? Hay un nivel de energía, hay una energía mínima. Cuando usted coge un átomo de hidrógeno dormido, tranquilo, no lo vayan a despertar del huevo, está en realidad con una energía, tiene una energía. Esa energía se la llama el nivel, el estado base. Los niveles de energía superiores se van apilando cada vez más cercano uno de otros. El segundo está a una distancia relativamente grande del primero, el tercero está a una distancia menor del segundo, y así sucesivamente. Es más, el hecho de que se vayan apilando, fue súper importante en la historia de la física, porque Niels Bohr, el segundo hombre más inteligente del siglo XX, dijo: esta es la razón por la que no habíamos nunca notado la cuantización de la energía. ¿Por qué? Porque nuestro mundo existe a una distancia, o existe a escalas de energía muy altas, y muy altas, los niveles de energía de las cosas son nulas. Entonces, claro, yo nunca había notado que había esa preferencia o esa cosa discreta, atómica en el mundo microscópico. Era porque yo estaba por aquí moviéndome en una escala de energía muy, muy alta. Bueno, ¿qué sucede? Entonces miren que pueden haber muchos saltos entre niveles de energía en el átomo de hidrógeno. Del segundo al primero, del quinto al cuarto, del 17avo al 13avo, etc. Pero resulta que los saltos desde cualquier nivel de energía a un nivel de energía básico producen un efecto muy curioso en el espectro. Se la llama, vamos a ver si tengo aquí no tengo aquí el gráfico. Bueno, aquí creo que está este es el gráfico. Se la llama series espectrales. Es un código, ustedes se acuerdan de los espectros que veíamos la vez pasada, eran llenos de rayitas negras, pero con un despelote ni el hijo de puta. Entonces uno decía, esa gente cómo se orienta ahí. La única manera es comparando contra espectros que uno conozca. Pero cuando usted coge hidrógeno puro y lo ilumina, en realidad el espectro se ve así. Y las rayas no son un despelote, son completamente organizadas. Miren cómo las rayas, tan. La separación entre las rayas está más o menos en relación con la separación entre los niveles de energía. Usted no imagina la emoción de los físicos a principios del siglo XX al comprobar este tipo de cosas. O sea, que ellos veían el espectro y, es exactamente como la mecánica cuántica lo predice. O sea, la mecánica cuántica, vale la pena además anotar, es una de las teorías científicas más exitosas de toda la historia de la humanidad. Uno diría, pues claro, porque es la última. No, es que cuando uno habla del éxito de la teoría cuántica, habla de un éxito rotundo, categórico. O sea, es una teoría, nadie en la historia de la humanidad se había metido un pajazo mental tan grande que fuera tan explicativo. O sea, las cosas que se han hecho con la teoría cuántica son abominables. Ya les había dicho la vez pasada, los celulares, toda la física de los semiconductores y el estado sólido con lo que funciona toda la electrónica, toda se hace con la mecánica cuántica. Y esa mecánica cuántica predice de forma exacta el comportamiento de esas cosas. Esto es increíble. El Big Bang, todo explicado con mecánica cuántica. La única teoría que le rivaliza a la teoría cuántica es otra teoría aún más perfecta que la teoría cuántica, que es la teoría general de la relatividad. Ayer en el coloquio decía que si usted quiere llegar a admirar alguna creación humana, no se ponga a admirar Mona Lisas, ni basílicas de San Pedro, eso es imperfecto, eso se va a caer, eso se va a oxidar. La teoría general de la relatividad va a existir por siempre y es fantástica, única, sencilla. Usted la puede compactar en 3 páginas, no la entiende nadie, ciertamente hay 20 personas en el mundo, pero está compactada en 3 páginas. Bueno, tiene una característica, a diferencia de las producciones literarias, entre otras de Santo Tomás, que solo la entendía él, porque él fue el único que tuvo los sueños. La teoría general de la relatividad no la entiende nadie, es el sueño de Einstein, pero si usted se aplica para unos 3 años a estudiarla, la entiende. Esa es la promesa. Vea, le presento una teoría en 3 páginas. Ahí está. No, pero es que esto no, señor, yo no entiendo ninguno de esos símbolos. Estudie. Lo bueno de la ciencia es que tiene la promesa de que si usted estudia, la entiende. Y esa es la diferencia con otras formas de conocimiento. Teoría general de la relatividad y teoría cuántica son cosas como para poner en un cuadro o para hacer un mural en la casa y prenderle velitas todos los días, porque son las teorías fantásticas. Bueno, entonces, a estas cosas se llaman series espectrales. Existen en el caso del átomo de hidrógeno un conjunto de series espectrales muy conocidas. Por ejemplo, cuando el electrón salta de cualquier nivel de energía al primero, se producen fotones de una serie espectral que se llama la serie Lyman, por quien, digamos, la descubrió primero. La característica más especial de la serie Lyman
es que ocurre en el ultravioleta. Entonces, en realidad, ni ustedes ni yo hemos visto jamás una línea de absorción Lyman. ¿Por qué? Porque son líneas en el ultravioleta. Pero como, ojo, cuando hablo de absorción hablo de pasar del nivel 1 a los niveles superiores. Pero cuando hablo de emisión hablo de bajar hacia abajo. Sin embargo, nosotros nunca en la vida hemos visto una línea de absorción Lyman y ni la vamos a ver, porque el espectro del Sol que nos pintan por ahí es en el visible. Pero hay una línea que es una línea de emisión, Lyman, que es supremamente interesante. Esa línea de emisión Lyman la produce la corona del Sol. La corona del Sol produce hidrógeno que cae del segundo nivel al primero. Y cuando usted observa el Sol en esa longitud de onda, usted ve cosas espectaculares. No sé si ustedes han visto las últimas imágenes del Sol producidas por los telescopios en el espacio, con unas imágenes verdes espectaculares, unas imágenes naranjadas con todas las fulguraciones. Son imágenes tomadas en las líneas del ultravioleta, del hidrógeno. Y son muy importantes porque el ultravioleta o estas líneas se producen especialmente en la parte alta de la atmósfera. Las que nos interesan a nosotros son las que se producen cuando el electrón salta de cualquier nivel al segundo. Se la llama la serie de Balmer. Y hay una línea muy importante. La primera línea de Balmer es la que se produce cuando hay un salto del nivel 3 al nivel 2. Se llama la línea H-alfa, la línea de Balmer alfa. Esa línea sí se observa en el espectro, ¿verdad? Yo se las muestro. Esta línea roja que hay aquí es la línea H-alfa. Y se la llama alfa porque es alfa, beta, delta, La línea alfa, beta, gamma, delta. La línea alfa, H-alfa, es la línea que prefiere el hidrógeno cuando está en condiciones típicas del medio interestelar. H-alfa, ese es el color de las nebulosas. Que usted le preguntan, dígame qué es la línea H-alfa, usted dice color nebulosa. Ese rojo, a partir de ahora, qué bonita camiseta color nebulosa, ¿cierto? A partir de ahora deberíamos ponerle colores a las cosas de acuerdo a las líneas. Tenemos una camiseta hermosísima color H delta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, existen para los observatorios, por ejemplo, aficionados, filtros H-alfa para ver el Sol. Entonces, ¿qué hace uno con un filtro H-alfa? Con un filtro H-alfa es muy curioso porque uno no ve, supuestamente no debería ver el Sol. ¿Por qué? Porque un filtro H-alfa es para ver dónde hay absorción H-alfa. ¿Dónde está esta línea? Pero ¿cómo así? El Sol tiene esa línea, entonces ¿usted qué va a ver? En realidad, cuando usted ve el Sol con una línea H-alfa, usted no debería ver ningún Sol. ¿Pero qué sucede? Resulta que es que la absorción de las líneas espectrales es parcial. Realmente la luz llega, la absorben los átomos. Y lo que hacen los átomos no es que se quedan, ay, me quedé con esa energía, no, aquí no me va, no, lo que hacen los átomos es que la vuelven a echar, pero en todas direcciones. La luz iba para afuera, y cuando los átomos la echan para todas direcciones, pues mucha cae para adentro, y alguna cae para afuera. Entonces se perdió flujo, porque venían 100 unidades de flujo para afuera y terminan saliendo solamente hacia afuera 50 o 40. Entonces cuando uno observa el Sol con un filtro H-alfa, está viendo la luz que sale del hidrógeno que absorbió esa radiación. Y resulta que como el hidrógeno que absorbe está más alto en la atmósfera, entonces ver el Sol con H-alfa es ver la parte externa de la atmósfera del Sol, y así es como se ven fulguraciones. Espectacular. Un único problemita. Si usted se va para Home Center y de una línea espectral, un filtro H-alfa, les hagan a usted con un celofán rojo. Y resulta que un celofán rojo le deja pasar luz desde aquí, desde el naranja hasta el rojo oscuro. Y como resultado, usted va a ver el Sol en toda esta longitud de onda, ve lo mismo. Para poder ver el Sol en H-alfa, usted tiene que tener un celofán rojo, pero ¿qué celofán? Solo lo debe dejar pasar. Usted tiene un H-alfa. Solo debe dejar pasar la longitud de onda H-alfa, que es más o menos unos 640 y pico nanómetros, y un nanómetro más allá, o 10 Armstrong más allá. Eso es una cosa chiquitica, carísimos. Un filtro de esos puede costar $500, $1 millón de pesos. Véndeme ese celofán, ¿cuánto vale? $1 millón de pesos, no jodas. Puta, celofán, weón, una papelería aquí en el centro es que es un celofán, ¿qué celofán? Si llegan a comprar un telescopio y tienen platica ahí disponible, me quedaron $2 millones de pesos disponibles, se compran un filtro H-alfa. Bueno, y así vienen las otras líneas. Después siguen otras. Por ejemplo, hay otra serie que se llama la serie de Brackett, que es en el infrarrojo. Paschen, que también es en el infrarrojo, y así sucesivamente.
Pero ¿por qué explicar todas estas minucias? Es un detalle medio ñoño para astrofísicos. Es que aquí está el secreto que develó Cecilia Payne sobre las estrellas. Es en este diagrama donde se entiende por qué las estrellas, a pesar de tener vitaminas y minerales en el espectro, en realidad de lo que más tienen es hidrógeno. Lo que no nos explicaron en Cosmos en el capítulo pasado está explicado aquí. Entonces miren pues cuál fue el descubrimiento. A ver, no, están muy quietos ahí, háganlo. Autoevaluación, a ver. Para estos saltos, díganme en qué banda del espectro electromagnético se produce energía o se absorbe energía. Entre el estado 1 y el 4, si un electrón pasa del nivel 4 al nivel 1, se excita, produce un fotón ¿en qué banda del espectro electromagnético? Visible, ultravioleta, microondas, infrarrojo. Ultravioleta. Siempre la transición al nivel 1, produce radiación ultravioleta. ¿Correcto? Se la llama la serie Lyman. Bueno, del estado 2 al 6, si un electrón está en el estado 2 se absorbe radiación y sube al 6. ¿La radiación que absorbió qué era? Infrarrojo, microondas. Del 2 al 6. Visible, correcto. ¿Por qué? Todos los saltos que van al 2 o salen del 2 son visibles. Entonces de aquí tiene que entrar un visible. Correcto. Muy bien. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Ultravioleta. Todos los saltos al 1 son ultravioleta. Y ya van cogiendo el tirito. Si se equivocaron, mejor. Ultravioleta. Y del 3 al 4. Si el salto es del 3 al 4. Infrarrojo. Ay, pero ¿cómo sabe? ¿Cierto? No, pues lo tiene que calcular. No, en realidad no lo tiene que calcular. La regla es muy sencilla. El nivel 1 es ultravioleta, el nivel 2 es visible, el nivel 3 es infrarrojo. ¿Por qué esa asociación? Claro, es que el 1 es saltos, más grandes, más energía, más la energía, la luz ultravioleta es luz energética. Pero al 2 los saltos son más chiquitos, entonces menos energía, visible. Al 3 saltos aún más chiquitos, infrarrojo, y así seguirían las series teóricamente. Teóricamente seguirían así. Entonces, saltos a cada uno de estos niveles de energía. Acuérdese pues, estos niveles de energía no son órbitas. No es que aquí está la órbita 1, no es que está la órbita 2, está la órbita... No, nada de órbitas, eso no de madure, ¿cierto? En realidad aquí la cosa es algo así como que el electrón tiene oscila así. Aquí el electrón oscila así, ¿cierto? En el electrón oscila así. Y cuando pinto esas oscilaciones así... ¿qué es lo que a lo que me estoy refiriendo? Recuerden lo que decíamos la vez pasada sobre el estado cuántico. El estado cuántico es una cosa a la que usted le hace preguntas. ¿Oíste? Venid, contame dónde está el electrón. Y entonces él le responde. Primero, hágase la idea de que el electrón no está en ninguna parte, no me joda. Pero yo le voy a dar una respuesta. Ya que pregunta, le voy a dar una respuesta. El electrón está en este momento aquí. Y él dice, gracias. Si ve que el electrón tenía posición, no. Yo no le estoy diciendo que es la posición del electrón, es la respuesta que yo le estoy dando. El estado cuántico le responde a usted lo que le pregunte. Cada vez que usted le vuelve a preguntar al estado cuántico, él le da otra respuesta. Ah, no está aquí. Ah, no está aquí. Ah, no está aquí.
Y entre esta posición es que el electrón ha estado escondido ahí. No. Simplemente la posición es una respuesta a una pregunta, no es una propiedad intrínseca. Yo aseguro que para en unos 10 o 20 años, cuando usted diga, ya entendí, ¿cierto? Que en realidad ya leí muchas cosas, ya vi muchos videos en YouTube, ese día usted va a decir, sí señor, por aquí era la cosa. Cuéntame, dale, Sebas. Sí, gracias. Entonces la respuesta, miren aquí otra vez, todo lo que sea 1 es ultravioleta, todo lo que sea 2 es visible, y todo lo que sea 3 es infrarrojo. 3 significa, ojo, del estado de partida, o el estado más pequeño en el salto, ¿correcto? Sí, se produce una línea espectral cuando el electrón en un átomo de hidrógeno. ¿En qué banda del espectro? Ultravioleta, visible, infrarrojo. ¿Sí o no? Entonces mira, del estado... que, claro, es que de cada uno había que decir en qué banda. ¿Cierto? ¿En qué va? Hay un problema con la formulación, por eso que no la respondí bien. Sí, sobre todo. Cagados. ¿En qué banda el espectral electrónico produce una línea espectral cuando el electrón en un átomo de hidrógeno pasa entre? Entonces aquí había que decir cada una de las líneas. Si no entendía el enunciado, no, es porque ustedes definitivamente hoy no desayunaron. Bueno, dale Seba. No, mentiras que no, perdonen, ahí fue un error del denunciado, lo voy a corregir. ¿Qué tipo de saltos o de tránsito producen rayos gamma y rayos X? Interesante. Si el salto al 1 produce máximo ultravioleta, no hay manera de que saltos entre niveles de energía del hidrógeno produzcan rayos X, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay átomos que sí producen saltos con rayos X. Un átomo de calcio, por ejemplo, o un átomo de hierro, al que usted hace que un electrón le salte desde el último nivel hasta el primero, produce un rayo X. Es más, así es como se producen los rayos X en las máquinas de rayos X de medicina. ¿Qué hacen? Llegan y le disparan a un átomo de hierro, está tranquilo, un hijo de puta electrón a una velocidad inmensa. Llega este electrón y tiene tanta energía que se va derecho hasta el primer, el hierro tiene 26 electrones. Y llega este electrón y viene con tanta energía que llega y le golpea el que está en el primer nivel y lo saca. ¡Tan! Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente los de arriba se dan cuenta, ve, que hay una vacante en el primer nivel y caen. Y cuando caen, ¡pum!, un rayo X. Entonces, cuando la primera vez que va a sacar un rayo X de la boca, ¿cierto? Se fíjense, puta, lo que está ocurriendo ahí, weón, ¿cierto? Ahí hay electrones cayendo entre los niveles de energía del hierro. Esas cosas están pasando. Bueno, entonces, las estrellas, entonces miren, ya como ustedes son expertos en teoría cuántica y en líneas espectrales, entonces ustedes ya entienden a Cecilia Fein, este era el objetivo. Alberto. Uy, se necesitan, a ver, lo que pasa es que en nuestra escala es muy poquita energía, pero en la escala del electrón es bastante, se necesitan casi 10 electronvoltios, que es una energía relativamente alta en términos microscópicos. Microscópicamente, una energía de 1 electronvoltio es la energía, digamos, de la clase media. ¿Cuánto tenemos de energía? Un electrón, no, clase media, hermano. Cuando usted tiene 10 electronvoltios, empieza a ser cachezudito. Si usted tiene 1.000.000 de electronvoltios, usted es puta, ¿cierto? Si usted es el puta, pues, hoy estoy diciendo muchas palabras, hombre. Por favor, editemos esto. Con 1.000.000 de electronvoltios usted está hecho, con 1 gigaelectronvoltio usted está en el LHC probablemente. Entonces, la energía del 7 al 1 es de más o menos 10 electronvoltios. Bueno, entonces miren lo que sucede. Bueno, dale Andrés. Sí. Gracias, Juan. Pero ¿en qué momento decide, digamos, el electrón después de absorber la energía? Claro, resulta que hay una anécdota muy famosa, que es que Richard Feynman terminó su doctorado y un día estaba conversando con el papá. Y el papá le dijo, bueno, mijo, siéntese ahí, ya usted tiene un doctorado en física,
Richard Feynman fue premio Nobel de Física, además. Es el premio Nobel más marihuanero que ha existido jamás. Bueno, era un marihuanero completo, un excelente profesor, y era un loco completo loco, pintor, bueno, tocaba el tambor. Y le preguntó al papá, bueno, mijo, yo ya le di a usted educación, ya le di un doctorado, entonces ya tiene la capacidad de resolverme esta pregunta que me tiene cabezón desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de los años 50. Y él le dijo, hombre, en la teoría cuántica dicen, está relacionada, pero no. En la teoría cuántica dicen cuando un electrón recibe energía, pasa de un nivel a otro. Entonces le dice el papá a él, hágame el favor y me dice qué hace el electrón en el intermedio. O sea, cuando el electrón va de aquí a aquí, ¿qué hace? Entonces Feynman le respondió con toda sinceridad, no papá, yo no sé. Pues en realidad esa pregunta no tiene sentido en el contexto de la teoría cuántica. Se le pegó una emputada al papá, como así, doctor en física, no me va a explicar qué pasa cuando vamos de aquí a aquí. La pregunta es parecida, en el sentido, pero no te vas a poner bravo conmigo, yo te digo, no, en realidad la pregunta no tiene sentido. Primero, acuérdense que este paso de aquí a aquí no es un paso de un lugar del espacio a otro, ¿cierto? Es un cambio de oscilación. Entonces, de la misma manera como cuando la guitarra pasa de oscilar de una manera a otra. Ahora, ¿cómo será ese cambio? ¿Será que la guitarra empieza primero? Entonces, está en la, cuando pasa un sol, va cambiando del la al sol. No, la cosa, el cambio ocurre un poco de manera, bueno, claro que en una guitarra es una cosa macroscópica. Entonces, primero, aquí es un cambio de oscilación, no hay un viaje. El electrón salió volando, no hay un viaje. Cuando usted piensa en las órbitas, ahí sí se imagina usted, no, es que el cambio de órbita. Pero cuando usted piensa que es una oscilación, la cosa se vuelve un poco más... El papá no estaba pensando en oscilaciones y Feynman tenía que darle un curso completo de mecánica cuántica. Entonces ahora viene la pregunta de Andrés, que obviamente es mucho menos inocente que la del papá. Y es, un electrón está excitado, está vibrando en un estado así. El electrón, ¿cómo se da cuenta de que tiene que vibrar en un estado de menor energía? ¿Y en qué momento se da cuenta? Eso es que, uy, ¿qué pasó? No, yo estoy con mucha energía, me veo batón. Entonces, la pregunta de cómo se da cuenta un electrón es una pregunta de ponerle como al electrón una propiedad como no estoy pensando qué es lo que creas Andrés, sino qué es lo que uno normalmente pensaría. Es como si el electrón se diera cuenta, como si fuera consciente de algo. En realidad, no hay conciencia. Entonces, claro, Andrés me dice, no, es que yo sé que no hay conciencia. La pregunta es, ¿cuál es el proceso físico? ¿Qué es lo que pasa? El electrón, ¿qué es lo que sucede? El electrón interactúa con algo y entonces pierde la energía. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la respuesta a la pregunta es increíblemente complicada y la dio Einstein en los años, creo, 30. Y hoy en día la respuesta a esa pregunta es la clave del funcionamiento de los rayos láser. Vea pues Andrés, esta es una cosa espectacular, un fenómeno espectacular. Los rayos láser funcionan porque hay un fenómeno que descubrió el señor Albert Einstein, enemigo acérrimo de la teoría cuántica. Lo inventó y la ayudó a desarrollar, y era el enemigo acérrimo. Él no era enemigo, sino que a él no le gustaban estas pendejadas. Él decía, el electrón es una pepita amarilla, y lo de la mecánica cuántica, que es que usted no sabe dónde está, eso son bullshit. Eso en realidad algún día lo sabremos. Yo les admito de que esta forma de escribir las cosas produce buenos resultados, pero no les puedo admitir de que el electrón no tenga posición, perdónenme. Entonces Einstein luchó toda la vida contra esa idea. Hoy en día sabemos que Einstein estaba equivocado. Él se equivocó como en una cosa nomás. Bueno, entonces resulta que Einstein dice lo siguiente. Resulta que hay un fenómeno muy raro. Hay unas situaciones muy raras. Y esa situación es que a veces, ¿qué dice el marcador? A veces usted tiene un electrón excitado en un nivel de energía alto. Aquí está el electrón, entonces pinta un puntico, una rayita, entonces dice, no, sí, está en el cuarto piso. No, está en una forma de oscilación, ¿sí o qué? Está excitado y resulta que llega un fotón. Y ese fotón es justamente el que necesita para subir. Pero él ya está arriba. Entonces dice el fotón, ¿y a mí de qué me servís a mí? Pues resulta que Einstein calculó que existe una probabilidad de que la llegada de este fotón en realidad haga bajar el electrón. Pero hay una cosa muy rara, porque llega el fotón y hace bajar el electrón. Entonces primero, el electrón no absorbió el fotón, entonces este fotón sigue vivo. Pero hay una segunda cosa, como el electrón bajó, hay otro fotón, y es idéntico a este. Idéntico. Y cuando digo idéntico es idéntico. Sale en la misma dirección. Tiene la misma energía.
va en fase con el anterior. Esto se llama básicamente reproducción asexual de fotones, ¿cierto? Un fotón que se vuelve dos fotones idénticos. Esta es la fuente de los rayos láser. Así funcionan los láser. Cuando usted prende un láser, ¡ay, aquí tengo un láser! Atención, pues, voy a hacer este milagro dentro de esta cajita. Esa luz que ustedes ven ahí se produjo por la reproducción asexual de fotones dentro del láser. Por eso es que es tan concentrada, por eso es que es de un solo color. A esto se lo llama emisión estimulada de luz. Y por el láser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Eso es láser, ¿cierto? Light Amplification. ¿Por qué es amplificación? Porque lo único que usted necesita es un fotón para obtener 400 millones de fotones. Porque imagínense que usted tiene un fotón. Ahora, cada uno de estos excita a dos. Y cada uno de ellos produce otros dos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Al final usted va a tener una reacción en cadena. Esa es la reacción, prepárense otra vez. Reacción en cadena. Es un milagro. Uno le debería dar, como digo yo, un preinfarto viendo eso, porque uno dice, juepucha, hermano. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la desexcitación espontánea de un electrón? Pues resulta que lo que Einstein íntimamente descubrió, y lo que hoy sabemos los físicos, digamos, es que cuando un electrón está en un estado excitado, aunque uno crea, él no está en un completo vacío. Ay, no, el vacío no existe. Los 0 grados Kelvin no existen. No puede haber nada de energía en un lugar. Sino que el electrón está rodeado de una cosa que es aparentemente vacía, pero que en realidad está llena de actividad. Y esa actividad, hoy los físicos la llaman el vacío cuántico. El vacío cuántico es un vacío bien raro. Dentro del vacío cuántico aparecen y desaparecen fotones de la nada. Y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Entonces el vacío cuántico es algo así como, yo lo comparaba en estos días cuando hablábamos de la cosmología. Hablando de cosmología se habla mucho de esto, porque el universo nació en un vacío cuántico. Lo que vemos hoy en las galaxias del universo son esas cosas que aparecían y desaparecían. Es como el ruido en una radio. Usted coge el... Ahí hay sonidos que aparecen y desaparecen, y por eso usted escucha un sonido, un ruido blanco. Si usted descompone ese ruido blanco, usted ve como la energía de la radio sube y baja. ¿De dónde vienen esas subidas y esas bajadas? No, eso está espontáneo. Entonces, alrededor del electrón hay ruido, y en ese ruido hay fotones. Y entre los fotones que hay ahí, algunos son exactamente de la energía que necesita el electrón para bajar. Entonces, miren qué sucede. Aparece un fotón en el vacío alrededor del átomo, del electrón, que tiene la capacidad, por el mecanismo de Einstein, de hacerlo bajar. El electrón baja y emite un fotón. Y el fotón que había creado esa descargada desaparece. Y entonces a la salida usted lo ve desde afuera y ¡ay, mira, ese átomo emitió espontáneamente un fotón! No hay ninguna espontaneidad. Lo que hay es una interacción con el vacío cuántico. Entonces quédense mirando una lámpara así fijamente y, puta, estoy viendo el vacío cuántico en acción. En realidad lo que hace que esta lámpara produzca luz es la desexcitación de los átomos de mercurio, que es inducida por el vacío de la mecánica cuántica. Bueno, volvamos a las estrellas. Entonces no sé, si te satisfizo la explicación, seguramente vas a ver en tus cursos de mecánica cuántica el proceso de emisión estimulada de radiación y vas a hablar del vacío cuántico. Bueno, entonces, obviamente el papá, después ya no, para terminar la historia, ya no quedó bravo con Feynman porque lo quería mucho. Pero de todas maneras sí quedó un poco en la historia de que no hay cosas de la teoría cuántica que no se pueden explicar con procesos de la vida cotidiana, ¿cierto? Una persona pasando por un puente, un pajarito subiendo, no, esas cosas no se pueden explicar así. Bueno, entonces miren lo que vio Cecilia Payne, que tenía esto en la cabeza. Cuando ella dijo, listo, ¿cómo es el hidrógeno? ¿Cómo está el hidrógeno en la superficie de una estrella? Y entonces ella se dio cuenta de lo siguiente, depende. Si el hidrógeno en la superficie de una estrella está frío, lo que yo voy a tener es que los átomos de hidrógeno de la superficie de la estrella están todos calmados, tranquilos. Van a estar en el estado base. Es decir, todos van a estar en el primer nivel. Excepto uno que otro, el raro, que estará seguramente en el segundo nivel, que está representado aquí con este otro estado. ¿Qué pasa si el hidrógeno, por el contrario, está tibio? Cuando yo digo tibio, estoy hablando de 10.000 grados. Tibio.
Cuando está tibio, lo que sucede ahora es lo siguiente: los choques entre los átomos de hidrógeno son energéticos. Entonces, el hijueputa átomo de hidrógeno que estaba dormido lo despiertan porque lo despiertan. ¿Qué significan que lo despiertan? Todos los átomos están en el primer nivel de energía, pero cada vez que se encuentra con un amigo, lo excita. El otro amigo lo excita, lo excita. Y como resultado, con el tiempo, cuando usted va y le toma una instantánea a todos los átomos de hidrógeno del gas, están todos en el segundo nivel. Segundo nivel, porque el segundo y no el tercero y el cuarto, porque el segundo nivel es más probable y tiene un tiempo de vida más largo que el tercero y que el cuarto. ¿Y qué pasa si usted está en hidrógeno caliente, 1.000.000 de grados? No, mentiras, que no está un país 50.000 grados o 60.000 grados. Si la temperatura es demasiado alta, ¿qué sucede ahora? Los golpes entre los átomos son tan violentos que los electrones salen disparados en el proceso. O sea, mejor dicho, a esa gente le vuelan diente al zarzo. Entonces, ¿qué sucede? Un gas de hidrógeno caliente es un gas de átomos de hidrógeno muecos. Todos están muecos, ¿cierto? Y los dientes por ahí volando. Esto fue lo que vio Cecilia Payne en la cabeza y lo que le hizo pensar. Claro, ¿cómo no nos había ocurrido? Cuando yo hago pasar luz a través de cada una de estas formas de hidrógeno, absorben cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando el hidrógeno está frío y todos están en el estado base, cuando pasa la luz, toda la luz visible pasa, porque es que los átomos que están en el estado base no absorben luz visible, solo absorben luz ultravioleta. O sea que el hidrógeno frío solo absorbe luz ultravioleta. Usted puede tener todo el hidrógeno que quiera y le hace pasar luz visible y dice, ay huevo, no veo las líneas de absorción del hidrógeno. No, es que están en el ultravioleta. Esa es la razón por la cual cuando usted mira estrellas como el Sol y otras de temperaturas parecidas, no ve una línea de hidrógeno por ninguna parte. Por ninguna parte ve usted la línea de hidrógeno. Usted dice, ¿qué se hizo el hidrógeno? Al contrario, si lo que tengo yo es hidrógeno tibio, como casi todos los átomos, los hidrógenos están excitados en el segundo nivel, cuando hago pasar luz visible, ¡wow! A todos les encanta la luz visible, porque todos están excitados. Y entonces, en este material, en este gas, la luz visible va a ser absorbida por los átomos de hidrógeno. Y entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener es absorción y líneas espectrales. Entonces, a ver, si estas líneas espectrales, si estas que hay aquí, no aparecen en las estrellas GKM, ¿dónde sí van a aparecer las líneas espectrales como estas? ¿En qué tipos espectrales? ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿Más arriba o más abajo? Para que se dé esta situación de que todos los átomos estén en el segundo nivel, ¿qué se necesita? Que esté más caliente. Entonces deben ser más arriba. Yo no sé si ustedes recuerdan, no lo recuerdan porque no lo conté. Pero resulta que el ordenamiento de las letras siempre fue una cosa muy rara. ¿Por qué primero la O, después la B, después la A? ¿Por qué no lo pusieron alfabéticamente? No me jodan, no después de lo de Hiparco debieron haber aprendido que las cosas no se ponen hacia la guachafanga, ¿cierto? En realidad este ordenamiento le salió de la cabeza a la señora Annie June Cannon, que a propósito en el capítulo de Column aprendí que era sordita. Ella y Henrietta Levy eran sordas. Esta señora fue la que descubrió ese ordenamiento. ¿Y lo descubrió por qué? Pues empiria. Ella veía los espectros y decía, la mejor manera de organizar esta huevonada es empleando por la O. Pero la O entonces ya estaba ahí, ella no se la inventó. ¿De dónde viene la O? Lo que sucede es que cuando se inventaron el sistema de clasificación espectral, que se lo inventó un jesuita, Angelo Secchi, el tipo clasificó las estrellas así. Las estrellas A son las que tienen más hidrógeno. La B, la que le sigue en hidrógeno. La C, Entonces, aquí está la explicación, por fin, le dice Cecilia a Annie June Cannon, aquí está la explicación de por qué la A está donde está. ¿Por qué las A están aquí? Porque es que estas son las estrellas que tienen la temperatura justa para que la mayoría de los átomos de hidrógeno estén en el segundo nivel. Por eso es que miren aquí, miren, ahí se ven justos, duras, fuertes. Las líneas de hidrógeno de las estrellas A son las más intensas de todas. Y cuando las estrellas están demasiado calientes, ya lo que hay es que no hay átomos de hidrógeno y entonces no hay absorción del todo. Y otra vez, una estrella tipo O no tiene ni una sola línea espectral. Cuando usted entonces se pone a ver, miren la intensidad de la línea en estos espectros. La intensidad más grande es en la A. Disminuye hacia la O y disminuye hacia abajo también. O sea que hay un pico de intensidad de la línea en el A. Y aquí viene Cecilia Payne y dice, pero ese pico no es debido a la cantidad de hidrógeno.
Ese pico es debido a la temperatura, no es el hidrógeno el que determina esto. Entonces ella dice, bueno, si no es el hidrógeno, ¿puedo yo calcular cuánto hidrógeno se necesita para que en esta estrella que está muy caliente se produzca esta línea espectral? Y entonces ella fue y calculó. Y dijo, a ver, para yo poder ver una línea de hidrógeno en una estrella caliente es una estrella en la que ya casi no hay átomos en el segundo estado porque ya han perdido electrones, ¿cuánto hidrógeno necesitaría? Necesito muchísimo, muchísimo hidrógeno para que estando tan caliente, uno que otro, y teniendo una probabilidad muy bajita de que hayan átomos en el segundo nivel, uno que otro absorba. Entonces ya calculó y se dio cuenta de que la cantidad de hidrógeno que habían en las estrellas de tipo B en realidad era la misma que en las de tipo A. Y entonces se fue y se fue para el Sol. Y dijo, el Sol está muy frío. Los átomos de hidrógeno están todos en el estado base. Pero si yo tuviera mucho hidrógeno, por mera probabilidad, como estoy comprando tantas boletas del baloto, muchos átomos se ganarían el baloto, pues porque son tantos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Para poder explicar la intensidad de la línea de hidrógeno en el Sol, hay que tener mucho hidrógeno. Calculó la misma cantidad que en la A. Después se fue para la M, la misma cantidad que en la A. Resultado, todas las estrellas contienen la misma cantidad de hidrógeno, simplemente que están a distintas temperaturas. Señor, termino con esta parte, con este gráfico. Este es el gráfico más famoso de esta área de la astrofísica, en donde se muestra cómo la misma cantidad de hidrógeno produce a distintas temperaturas, digamos, distintas intensidades. Esto queda aquí la intensidad de la línea dependiendo de la temperatura. Y miren cómo se ven para cada uno de los átomos. Cada átomo produce. Y entonces uno ve que el hidrógeno, por ejemplo, las líneas de absorción del hidrógeno se producen especialmente a 9.000 grados. Para ver, por ejemplo, líneas de helio se necesita que la estrella esté casi a 30.000, pero para ver líneas de calcio se pueden con estrellas de 5.000. Por eso, mírenlo aquí, por eso es que las estrellas parecen llenas de vitaminas y minerales, porque la mayoría tienen temperaturas de 5.000, 6.000 grados, que son las temperaturas en donde las líneas de estos elementos son las más intensas. Recuerden, a lo largo de toda esta curva, la cantidad de hidrógeno es la misma. La misma, simplemente la intensidad cambia es por la cantidad de átomos que están en un estado o en el otro. Entonces, estas curvas, ya para responder a la pregunta de no sé de quién, esta curva se aplica hoy en día para determinar la composición química de las estrellas. Uno va, mira la estrella, mira la línea espectral, por ejemplo, del silicio que hay en la estrella, y entonces uno dice, ay, ve, es muy débil. No, entonces debe haber muy poquito silicio. No, momentico. Hágame el favor, antes de juzgar cuánto silicio hay, dígame qué temperatura da. Entonces le dicen, no, la temperatura es 7.500 grados. No, papito, tranquilo. Como hay tan poquito, las líneas son muy débiles, es por la temperatura. Hagámosle la corrección con la temperatura y encuentran la cantidad de silicio y les da tremenda cantidad de silicio. Ahora sí, qué pena, Hilberto. Profe, pues respetando pues el rigor científico. A Cecilia, respetando a Cecilia. Sí, respetando el rigor de Cecilia. Si queda pues como por curiosidad, ese orden de esas letras, eso tiene que tener alguna significación, ¿cierto? Porque como así que hoy y después hay, y después pues yo creo que eso no es así como gratuito. ¿Usted qué piensa? No es gratuito, es exactamente por lo que acabo de explicar y es... Recuerden, entonces, ¿por qué las O son, ya me funciona decir presentación, arrancar en la diapositiva actual? No. No. Hizo quedar mal otra vez este vergajo. ¿Por qué las O otra vez? ¿Por qué es que las estrellas de tipo A? Entonces, el ordenamiento está bien. El ordenamiento originalmente es correcto. ¿Por qué las estrellas A están en esta posición? A significa mucha absorción de hidrógeno. Y la absorción de hidrógeno se produce a una temperatura entre muy alta y muy bajita. ¿Cierto? La última, la Q, es la menos absorción de hidrógeno. En este caso, miren, la M. La M es la última letra de la secuencia de A a Q. No aparecen P y Q aquí. Entonces, la M, ¿por qué está aquí? Porque tiene muy poquito hidrógeno, se le ven muy poquitas líneas de absorción. En realidad la M está aquí porque aunque haya mucho hidrógeno, está tan fría que todos los átomos si está muy fría, los átomos que absorben, ultravioleta. Ahí no hay átomos para absorber luz visible. Entonces la secuencia no es arbitraria, claro que no, Hilberto. La secuencia, recuerden, la descubrió intuitivamente Annie Jump Cannon.
qué vieja tan berraca. Porque es que una cosa, o sea, uno no sabe por qué sorprenderse más. Si por el que es hábil matemáticamente y físicamente es un duro, o por el que intuitivamente llega a la respuesta. Yo le tengo mucho aprecio a la intuición. Y la intuición es irracional. Usted no piensa, usted simplemente le sale del estómago, usted le sale de las tripas. Yo le tengo mucho respeto. Einstein era un tipo puramente irracional. Ese tipo era el físico más irracional que ha existido en el irracional. Respete a Einstein, un tipo tan eminente como... El tipo lo único que era pensar con el duodeno. Ese tipo no pensaba con nada más. Después, lo que pasa es que la ciencia funciona así. Usted piensa con el duodeno y cuando tiene la idea, va y escribe con el cerebro. Pues que escribir es muy fácil. La parte difícil son las ideas. Entonces las ideas son irracionales. Y es después el cerebro el que las organiza y escribe los artículos y los libros de divulgación. Einstein se imaginó la teoría de la relatividad espontáneamente, a él le vino a la cabeza espontáneamente. Ahora, hay otra cosa, si usted, no sé, está en una fiesta, tomando aguardiente y conversando con un amigo, es más difícil que se le venga a la cabeza una idea, así está en su casa encerrado durante 5 años o caminando en un parque de un lado a otro. Hay lugares donde es más probable que se le vengan las ideas y que el duodeno le hable. Entonces, ¿qué sucede? Einstein se pasó años pensando y las ideas le llegaron súbitamente a la cabeza. Había un rival, se llamaba, no me acuerdo el nombre, es de apellido Hilbert, muy famoso en las matemáticas, un rival de Einstein. En el mismo año en el que Einstein publicó el resultado, él publicó también el resultado. O sea, Hilbert le hubiera podido ganar a Einstein por un pelito la carrera y hubiera quedado como el creador de la teoría de la gravedad. Poincaré era otro que casi le gana a Einstein. No le ganaron por una razón muy sencilla, y es que la intuición de Einstein iba más rápido que las matemáticas de los más grandes matemáticos del siglo XX, de principios del siglo XX y del XIX, que eran Poincaré y Hilbert. Eran los más grandes de todos. Poincaré se dice que es el último sabio que ha existido en la historia de la humanidad. Era una persona que dominaba todas las áreas del conocimiento. Era el hombre enciclopedia, Poincaré se llama. Usted lo deben conocer, Poincaré. Ese tipo llegó al resultado, pero llegó por razonamiento, razonando desde una cosa hasta allá. Einstein llegó por un atajo, el atajo de la intuición. Entonces la intuición es supremamente importante. Y ahí es donde yo respeto también una persona, o donde uno debe respetar una persona como Annie Jump Cannon, que se le ocurrieron estas ideas, se le ocurrieron estas cosas de manera absolutamente espontánea. Bueno, en lo que queda de esta sesión vamos a comenzar con esta parte. Estamos en este momento en el curso explorando el tema ya de cómo son las estrellas. Ya sabemos de qué están hechas. Miren, uno gastase 2 sábados para explicar que las estrellas están hechas de hidrógeno. No se gaste el tiempo de esa manera. La pregunta es, ¿usted quiere saber? ¿Quiere que le dé el dato? Porque quiere que le dé el dato. Yo les advertí que no era sino venir a la conferencia inaugural, ahí están todos los datos, ¿cierto? O usted quiere decir, yo alguna vez entendí eso. Porque, esa es otra cosa. Uno pasa por un curso de cálculo y un mes después se le olvida todo, absolutamente todo. No vayan a creer que ustedes salgan de yo cojo a cualquiera del diplomado de hace 1 año y medio y lo siento aquí ya hacer un examen de esto, ni idea. Pero eso sí, yo le hablo de un tema y él dice, ¿alguna vez me hablaste de eso? Yo no me acuerdo de absolutamente nada. Es más, yo sé dónde conseguir Yo le pregunto, a ver, cuando el electrón salta del nivel 2 al nivel 4, ¿qué longitud de onda produce? No tiene absolutamente ninguna idea, pero sabe en qué página del libro. Hay un amigo mío que dice, muy en chiste y en realidad, que los cursos en la universidad, la educación básicamente es una manera para conocer los índices de los libros. Esencialmente usted lo que hace es conocer el índice del libro, lo conoce bien, hay que tener el libro, eso sí. Entonces, esa es la pregunta, ¿usted quiere tener el dato? Que igual se le va a olvidar, o quiere usted saber que alguna vez lo entendió, o no lo entendió, pero supo que alguien se lo explicó, y parecía entendible. Bueno, muy bien, entonces, sabemos que las estrellas están hechas de hidrógeno principalmente. Obviamente, en el camino se descubrió además que estaban hechas de helio. 75% hidrógeno, 25% helio. La composición, como alguna vez también como escribí en la conferencia inaugural, la composición de las estrellas sería entonces algo como hidrógeno 3, helio.
y esta es una composición por masa. Esta sería la fórmula química de la que está hecha la sustancia de las estrellas. Nos costó. Bien, vamos ahora a resolver la pregunta entre esta y la siguiente sesión de cómo son por dentro. Esta es una pregunta muy ambiciosa. Usted a duras penas logró demostrarle a Comte que era capaz de saber de qué estaban hechas las estrellas. Y ahora, los muy atrevidos, esto es pleno siglo XIX, dicen, no solamente le va a decir de qué están hechas las estrellas, le va a decir qué tienen por dentro. No jodas. Entonces, saldría cualquier otro Comte moderno a decir, no habrá ningún momento del futuro en el que sepamos cómo, ya sabemos cómo es la composición, pero porque un milagro de la espectroscopía, pero nadie va a saber nunca qué hay por dentro de los planetas y las estrellas. Pues aquí le vamos a restregar en la cara a ese alguien, porque es que no sabe que hay dos maneras de conocer el mundo. La primera a través de los ojos, a través de los espectroscopios y los telescopios, y la segunda es a través de la intuición y la razón. La intuición y la razón, no me dejen afuera la intuición. ¿Qué pasa en el interior de las estrellas? Repito, vamos a empezar a ver eso. Bueno, una primera pregunta que se hicieron las personas del siglo XIX era, ¿las estrellas son duras o son blanditas? ¿Son sólidas? ¿Es un líquido? ¿Es un gas? Yo no sé si ustedes alguna vez se habían hecho esa pregunta, posiblemente no. ¿Alguien se había preguntado? ¿Alguien algún día en su vida racional, de adulto, intelectual, llegó a preguntarse si las estrellas de pronto podían ser sólidas? Alguien de verdad, que lo confiese, confiésenlo. Sí, y Lina, ¿usted se llegó a preguntar alguna vez en su vida intelectualmente adulta cómo sería pararse encima de ellas? Pero alguna vez te preguntaste si eran sólidas o toda la vida supiste que eran de plasma o gaseosas. Chiquita no. Pero cuando era racional, digamos intelectualmente adulta, ya sabías que eras de gas. Es difícil porque uno dice, no, es que yo mientras estudiaba odontología no me preguntan de qué están hechas las estrellas, ¿cierto? Pero yo les voy a hacer la siguiente apuesta, háganse esa encuestica entre sus familiares. Vayan y pregúntenle, ¿las estrellas son sólidas, líquidas o gaseosas? Y yo les aseguro que la mayoría le van a responder gaseosas. ¿Quién no le va a responder que gaseosas? La pregunta es, ¿y ellos cómo llegan a la conclusión? ¿No? ¿Cómo hace la gente para ver que la estrella es un disque de gas o de plasma? La respuesta es muy sencilla, han visto demasiado Discovery. Y desde muy chiquitos. La mayoría de nosotros hemos estado conversando con gente que sabe la respuesta. Sobre todo en etapas de nuestras vidas en las que no nos interesa saber por qué, sino que nos interesa saber la respuesta. Llegó la hora de saber por qué, porque es que en algún momento hay que explicar por qué. Ahora, ¿será que es necesario explicar por qué? Pues yo creo que sí, porque ustedes son, digamos, astrónomos en formación, entonces es importante saber por qué, pero la respuesta fue dolorosa. En la historia de la física fue dolorosa. No es trivial ver una estrella y decir, uy, sí, una bola de gas. Sobre todo porque las estrellas, el Sol por lo menos, se ve bastante sólido. ¿Qué hace que nos demos cuenta nosotros hoy en día que las estrellas son gaseosas? Empezando porque toda la evidencia apunta en lo contrario. Miren esto. Cuando uno ve el Sol y las estrellas, ve que tienen un espectro o emiten luz de todos los colores. Cuando uno se va para el laboratorio y trata de hacer que algo produzca luz de todos los colores, tiene que ser un tizón, un pedazo de vidrio fundido o un clavo caliente. Pero si usted coge un gas en un laboratorio y lo calienta, produce líneas de emisión. Por ejemplo, el mercurio produce líneas de emisión. Entonces resulta que cuando usted ve el espectro de las estrellas, es la primera evidencia de que las estrellas tienen que ser sólidas. Porque son, o producen luz, como lo producen, digamos, las estrellas. Bueno, para entender un poco el tema de por qué las estrellas son gaseosas y no sólidas o líquidas, tenemos que detenernos un momento en cosas otra vez que tal vez conozcan. Bueno, la teoría cuántica del espacio, que de pronto no la conocieran del colegio, pero algunas de las cosas que vamos a ver aquí sí las conocen bastante bien. Empezando por la idea de qué es lo que diferencia un gas, un líquido y un sólido, ¿cierto? Esta es una idea que creo que todos ya más o menos tenemos clara, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre un líquido y un sólido? ¿Qué diferencia un líquido y un sólido? Usted le va a explicar a un niño cuál es la diferencia. ¿Dónde está el micrófono? Juancho, allí. Edilberto, ¿cuál es la diferencia entre un líquido y un sólido? Decime, ya que tenía el micrófono te tocó, te figuró. Yo diría de que el sólido, las estructuras atómicas están mucho más unidas y en el líquido están más separadas. Las estructuras atómicas, muy bien. Esa es otra historia que a usted
usted le dice, otra encuesta que van a hacer, vaya donde su mamá, su abuelita, etcétera. ¿Falso o verdadero? Las arepas están hechas de átomos. A la abuelita o a la mamá, las estrellas están hechas de átomos. Y me cuentan qué les da la encuesta. Me cuentan, ok. Entonces, listo, Dilberto utilizó sus habilidades de Discovery para decir, ¿cierto? Y de su educación. Cuando hablo de habilidades Discovery es el fondo, el ruido de fondo es, claro, los sólidos están digamos, formados por átomos unidos entre ellos más compactos. Hay líquido, por ejemplo, el centro del Sol, les voy a adelantar de una vez, tiene 100 veces la densidad del agua y es gaseoso. Entonces lo compactos no hace, digamos, los sólidos. ¿Qué hace un sólido? ¿Qué hace que una cosa sea sólida? La temperatura. La temperatura puede determinar, pero imagínense, el centro del Sol está a 7 millones de grados y está gaseoso. ¿Cierto? El centro del Sol está a 10 millones de grados, está gaseoso. ¿Hay sólidos a 1 millón de grados? Podrían haberlos. Dado que se descarta el hecho de que es la estructura per se, uno pensaría entonces que hay algo que los tiene que hacer que estén en esa condición. Uno pensaría entonces en un gas, si las moléculas están más separadas, es porque algo hizo que que se separaran. Ajá. Puede ser, por ejemplo, como en un microondas, que la vibración entre ellas las separa y por eso calientan el agua. Correcto. Entonces las convierte en gas. Entonces, y mientras menor es la cantidad de energía que tienen, pues más se van juntando para poder llegar a esas estructuras. Lo que pasa con el hielo, por ejemplo. Correcto. Bien. También ojo, todas esas ideas van formando más o menos lo que entendemos. Ahora, la pregunta es si ustedes alguna vez se habían enfrentado a la pregunta de responda internamente desde tu corazón si usted sabe la diferencia entre un líquido y un sólido. Si ustedes se habían enfrentado a la pregunta. Esa es una pregunta muy difícil y es incluso muy difícil para físicos. La diferencia entre sólidos, líquidos y gaseosos es bastante jodida. Lo que pasa es que hay cosas de la vida cotidiana. Uno sabe que el agua es líquida y sabe que el vidrio es sólido. Hay cosas de la vida cotidiana que le dan a uno claves, pero cuando uno pasa a una estrella, se sale tanto de la vida cotidiana que tiene que tener mucha claridad sobre las cosas. En realidad, lo que distingue a los líquidos, los gases y los sólidos es la manera como responden a las estímulos macroscópicos. Entonces, por ejemplo, a usted un sólido le aplica una fuerza en dirección, digamos, en una dirección contraria a la gravedad, y el sólido, si usted lo sostiene bien, no hace nada, no se deforma. En cambio, si yo cojo líquido y le aplico con un dedo, el líquido responde inmediatamente a la cosa. Entonces el resultado es, por ejemplo, un líquido es un estado en el cual, frente a un esfuerzo transversal, a un esfuerzo dura, no hay respuesta. Pero, por ejemplo, tanto los sólidos como los líquidos, si usted les hace así, les aplica una fuerza en esta dirección, los presiona, ninguno de ellos cambia de volumen. A eso se le llama compresión, presión, y a esto se le llama incompresibilidad. No incomprensibilidad, ¿cierto? La incompresibilidad. Ni los sólidos ni los líquidos son compresibles. Bueno, en realidad sí son compresibles, pero para usted cambiarle un poquito el volumen a un sólido, a un líquido, no, hijo de putanita, no, tu Hulk, ¿cierto? Es tanta la fuerza que mientras usted le hace la fuerza se rompe el sólido más bien. Para usted hacer que este coso cambie en 10% de su tamaño, más fácil lo rompe primero. Y un líquido, usted llega y coge un líquido en un vaso y le montan 4 encima y se rompe el vaso. Primero se rompe el vaso antes del líquido bajar su volumen. Líquidos y sólidos incompresibles. Y los gases no. Usted coge una jeringa, tiene gas por dentro y la presiona suavecito y el gas se comprime. Es la respuesta a estímulos macroscópicos lo que distingue. Ahora, a nivel microscópico, obviamente hay unas explicaciones de eso, pero en realidad es la respuesta macroscópica. ¿Por qué se dice que el Sol, que está a 100 veces el centro del Sol, a 100 veces la densidad del agua y a una temperatura de 10 millones de grados, por qué se dice que está gaseoso? Porque a esas temperaturas la materia del Sol responde como un gas. Es compresible, por ejemplo, y eso es, digamos, un poco la demostración. Yo no sé si ustedes sabían, todo el mundo dice hay solo 3 estados de la materia. En realidad existen como 7 estados de la materia.
¿Qué es un estado de la materia? Uy, que a propósito es uno de los milagros más fantásticos de la física. Fíjense en lo siguiente. Hay un montón de moléculas de agua sentaditas, muy juiciosas, como decía ahorita Edilberto, están todas a una distancia correcta de las demás, están como haciendo fila en formación, están todas sentadas y todas, y empiezan a subir la temperatura. Entonces lo que pasa es que ya empiezan a temblar, ¿cierto? Empiezan a subir la temperatura. Y hay una temperatura, pero una temperatura en la cual súbitamente, ojo pues, hay 4 trillones de moléculas en el hielo, 4 trillones, y a una temperatura, súbitamente todas se desorganizan. De nuevo, imagínense a todos los soldados en una formación gigantesca, los soldados de nazis, puta, en una plaza, formados de una forma gigantesca, y empieza a hacer calor. Y entonces, pero están en formación, puta, está el Führer, ¿cierto? Entonces le estoy poniendo pues, una situación así extrema. Ahí está el Führer y empieza a hacer calor, y empieza a subir la temperatura. 22, 23, en Alemania 23, ya la gente está empelotando. 24, 25, aquí uno está diciendo a 25. Y empiezan los tributos alemanes. Y a 28.2 grados, todas las filas del ejército se destruyen, todas. Hay un soldado que está aquí y hay otro soldado que está a 1 kilómetro de distancia y no se hablan. Y los dos soldados a los 28 grados se salen de la fila. Dígame, ¿qué demonios, cómo se explica eso? ¿Qué es lo que hay en los átomos que les dice que algo que es... Porque, ojo, la fila no es una propiedad del átomo, la fila es una propiedad del nazismo, ¿cierto? Es una propiedad del grupo. A 28 grados, que es una propiedad de la persona, él se desorganiza, las filas se desorganizan. Les cuento, no hay explicación. No hay explicación. Hay fenómenos en la física, y esto es una cosa que saben muy bien, especialmente los físicos más grandes, hay fenómenos en la física que no tienen explicación. Este tipo de fenómeno se llama un fenómeno emergente, una propiedad emergente del hielo. Y es que hay algo en el sistema, como en los cardúmenes, que le dice al hielo que haga eso como un conjunto, y no a cada partícula. Hay un montón de misterios fantásticos. Ya les había recomendado la cuchara menguante. Oiga, pero por favor léanla. Entonces hay otros estados así raros. Entonces todos los estados que exhiben este tipo de comportamientos emergentes, se desorganizó la fila, eso se llama un cambio de fase, una transición de fase. Todos los procesos en los que ocurren esas propiedades emergentes raras se les llaman nuevos estados de la materia. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama superconductividad. Plomo, usted coge plomo y le aplica una corriente eléctrica, no, parce, con eso usted nunca va a hacer ni por el chira un alambre. Y empieza a enfriarlo. No, parce, nada, enfríelo. Y cuando llega a 4 grados Kelvin, 269 grados bajo cero, no, parce, eso no conduce, y lo baja a 0.1 grados, ¡pum! El plomo de repente conduce de forma perfecta. El helio, no lo puse ahí. Usted lo tiene en un recipiente, en una botellita. No, pero como así, si no es un gas, listo. Usted lo tiene en un recipiente cerrado y empieza a bajar la temperatura, y de repente los átomos se dan cuenta de que la temperatura bajó a un cierto límite, ¡pum!, todos se vuelven líquidos. Y sigue bajando. Y usted dice, listo, helio líquido, bacano. Dije, 2 grados Kelvin, 271 grados bajo cero. Y usted baja 0.1 grados y el helio se empieza a salir del recipiente. Porque pasó a otro estado. Ah, no, pero es líquido, pero pasó a otro estado. Se llama superfluidez. Helio superfluido. El vacío es otro estado de la materia. El condensado de Bose-Einstein es el último estado descubierto por los físicos. Se ganaron un premio Nobel por este estado. Hay un montón de estados de la materia. ¿Cierto? ¿Qué iba, Gilberto? No, inclusive, profe, yo creo que para uno definir esos estados de la materia, tendría uno como decir que bajo en qué condiciones quiere que yo le defina un estado de la materia. Correcto. Se podría, pues, como, ¿no es cierto?, llegar allá, ¿no? Sí. ¿Bajo qué condiciones quiere que yo le diga? Eso, allá es donde vamos, ¿dónde vamos? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para que existan distintos estados de la materia? Y repito, las condiciones son aquellas en las cuales el sistema responda como lo define el estado. Por ejemplo, ¿cuál es la condición para que el helio esté superfluido? Las condiciones, cualquiera que sea ella, el caso es que el helio se quiera salir del recipiente. En el centro de las estrellas de neutrones hay superfluidez. Y la temperatura no son 2 grados Kelvin, es 1000 millones de grados. Porque hay superfluidez allá, ya la cosa es por otro lado. Hay cosas que hacen a un objeto sólido en nuestra vida cotidiana. Para que el agua esté sólida, la única posibilidad es que usted la meta en la nevera. Pero en los laboratorios hay otra manera para hacer agua sólida, a temperatura ambiente. No es sino que usted coja una prensa y presione el agua, y a una presión gigantesca el agua se vuelve sólida, súbitamente, ¡tum!
y es un sólido, usted lo toca, pues si puede meter la mano dentro de la prensa, no sé. Usted toca el hijo de puta sólido y es un sólido caliente. No, eso es una cosa fantástica, muchachos. En el mundo de los estados de la materia hay unas cosas fantásticas, fantásticas. Otro estado muy común, porque el plasma, claro, todo el mundo habla. El cuarto estado de la materia es el plasma. Bueno, entonces recuerden, el estado lo caracteriza la respuesta que el sistema ofrece a estímulos externos. ¿Por qué respuesta particular se caracterizan los plasmas? Los plasmas son compresibles. Sí, son compresibles. Esfuerzo de cizalladuras como los líquidos, es decir, es de una, fácil. Son compresibles. Entonces, ¿qué los diferencia a los gases si también son compresibles? Las propiedades eléctricas y magnéticas. Usted le pone a un lapicero, a un gas, al aire, le pone un campo magnético y no pasa nada. Pero si el aire está ionizado, le pone un campo magnético, el aire empieza a hacer huevonadas raras. Entonces, el plasma se caracteriza porque responde a los campos electromagnéticos. Entonces, ¿yo qué iba a decir ahí? El agua sólida a 0 grados, si a un nivel de salinidad. Ah, por presión, no. Alguien tiene por ahí un libro de termodinámica, de ingeniería. Hay una curva que te dice a esta temperatura, pero yo diría que es muy grande. Bueno, muy grande. Bueno, el estado térmico. Entonces yo solo quiero aquí que miremos, no, obviamente no va a terminar este tema aquí, lo empatamos en la siguiente clase, que miremos 4 propiedades aquí fundamentales, y le estamos apuntando a una sola cosa, las estrellas y la fusión nuclear. Solo hacia allá es donde yo estoy apuntando mi pistola, para que no crean que me estoy desviando, porque sí, a mí me gusta mucho la física. No. A mí me gusta la astrofísica, yo estoy mirando es para allá. Hay 4 propiedades básicas que definen el estado de una sustancia. Son estas 4. No sé si todas las conocían, algunas las conocemos bien: presión, temperatura. Otras de pronto no las entiende uno muy bien a veces: la densidad. Y otras sencillamente nunca las mencionaron: la masa molecular, ¿cierto? Aunque la masa molecular parece lo que es masa de moléculas. Y no es masa molecular. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué son cada una, empezando por la masa molecular. ¿La masa molecular qué es? Pues como el nombre lo indica, es la masa de las partículas, pero no la masa de las moléculas. Simplemente que es un nombre histórico. Masa molecular significa cuál es la masa de las partículas que forman una sustancia. Por ejemplo, como la mayoría de las cosas no están hechas de la misma cosa, entonces la masa molecular en realidad es un promedio. Piensen, por ejemplo, en el aire. El aire, ¿qué hay en el aire? Cuando usted respira, ¿qué le huele? No, aquí me huele un montón de cosas, menos a aire, ¿cierto? Oiga, que descubrieron que uno es capaz de oler 1.000.000 de millones de olores diferentes. Ya encontraron el poder de resolución del olfato humano, ¿cierto? Es una billonésima. Usted es capaz de detectar diferencias de odor de una billonésima. Eso lo hicieron hace poquito en un paper que salió en Science. No entiende por qué uno no huele todo lo que huelen los perros. Claro, porque ellos tienen más poder y además más sensibilidad. Entonces miren, cuando uno huele le debería oler principalmente a nitrógeno. ¿Oíste? Está oliendo como a nitrógeno, ¿cierto? En otra parte le debería oler a oxígeno. No, es que usted le huele a oxígeno desde que esté hablando, huevón, ¿cierto? Bueno, el olor a oxígeno es que usted esté despierto. Listo, vivo. De otro lado le debería oler a CO2. Gracias a Dios no le huele mucho, porque si le hueliera demasiado terminaría con un sueñito delicioso y después muerto. Bueno, y le huele también a agua. El aire le huele un poquito a agua, ¿cierto? Una cierta humedad, no muy alta. Listo. Cuando uno coge la masa de cada átomo de esos y las promedia con el porcentaje, le da que en promedio una partícula en el aire pesa aproximadamente 29 veces lo que pesa un protón. Ese 29 es el número, esa es la clave. 29 es el peso promedio del aire. 29 veces lo que pesa un protón. Eso. Una partícula tiene en promedio 29. Pero si lo que usted tiene es hidrógeno, y aquí viene la parte rara, ¿cuál es el peso? El peso molecular promedio. Un plasma de hidrógeno, peso molecular promedio. Entonces uno diría, como es hidrógeno, es puro hidrógeno, entonces el peso debe ser un hidrógeno. Pero hay un problema, y es que en un plasma de hidrógeno no solo hay hidrógeno. ¿Qué más hay en un plasma de hidrógeno? En un plasma donde hay hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? 1. Entonces resulta que cuando usted tiene hidrógeno, usted tiene muchos protones que pesan una vez lo que pesa el hidrógeno, que casi todo el peso, y tiene electrones. Entonces, ¿qué sucede? Si usted quiere calcular cuál es el promedio, usted tiene que coger una caja así, y en la caja siempre le quedan en promedio el mismo número de protones
y el mismo número de electrones. Entonces cuando usted dice, bueno, ¿cuál es el peso promedio de esta caja? El peso promedio de las partículas. Entonces usted dice, el peso promedio es sumar el peso de las partículas. Entonces es un hidrógeno por este lado, otro hidrógeno por este lado, un electrón. ¿Cuánto es que pesa un electrón? ¿Se acuerdan? Eso es un número que uno debe saber como buen adulto colombiano, siempre dejar. Un electrón pesa un 2000avo, ¿se acuerdan? Del hidrógeno. Y el otro electrón, otro 2000avo del hidrógeno. Listo. Y aquí tengo la cantidad total de masa que hay en esa caja. Para encontrar el promedio, ¿qué tengo que hacer a continuación? Tengo que dividir. ¿Por cuánto? Y aquí está la clave. Hay que dividir por el total. Y el total son 4. Y entonces cuando usted suma, le da 2 hidrógenos más un milésimo de hidrógeno. ¿Cuánto da 2 más un milésimo? Cuidado pues. Da 2, ¿cierto? 2 más un milésimo da 2. Es la gente que anda por ahí con monedas de 50 en el bolsillo. Ay, puta, así que me encontré plata en el bolsillo. No son plata, weón. 2 hidrógenos, esto son monedas de 50. 2 hidrógenos dividido 4 da 0.5 hidrógenos. El peso promedio de las partículas de un plasma es menos que hidrógeno. Y todo se debe a estos casposos que están metidos ahí contribuyendo con la cosa. Hay que tener ahí, ¿cierto?, mucho cuidado. Bueno, terminemos entonces la sesión de esta mañana haciéndome el cálculo de cuánto. Esta lo vamos a utilizar para calcular la temperatura del centro del Sol. Entonces es necesario que la hagamos. ¿Cuál es la masa molecular promedio de un gas la masa molecular hecho de helio completamente ionizado? Les doy daticos. Ahorita les voy a entregar una tabla periódica para los que nunca han tenido una. Cagados. El helio pesa 4 veces lo del hidrógeno y tiene 2 electrones. Hacia la de la billetera, exacto. Si has de tener una laminita en la billetera que son El helio pesa 4 átomos de hidrógeno y tiene 2 electrones. El centro del Sol, les adelanto de una vez, es casi helio puro. Yo no sé por qué no flota. ¿Quién respondió ninguna de las anteriores? Bueno, vamos a mirar entonces. ¿Cuánto? Entonces yo cojo una cajita. E imaginémonos que en la cajita hay. Usted puede poner lo que quiera. Puede poner 3 átomos de hidrógeno, 3 átomos de helio o un núcleo de helio. Pongamos un solo núcleo de helio para que no pendejemos. Imaginémonos que hay un núcleo de helio en esa cajita. Entonces, ¿cuántos electrones hay en esa caja? 2 electrones, muy bien. Entonces, ¿cuál es la masa total de esa caja? A ver. La masa total es 4 hidrógenos más 2 electrones. O sea, un milésimo, ¿cierto? Dividido, ¿cuántas partículas hay ahí? 3 partículas. Entonces,
En el hidrógeno, en el helio puro hay 4 veces la masa de hidrógeno sobre 3. Es decir, la masa promedio de helio completamente ionizada es 4/3 del hidrógeno. O sea que la respuesta era... la respuesta no estaba ahí, un error mío. Ninguna de las anteriores. O sea que no se equivocó. Si le dio 4/3, no se equivoca el que equivoca el profesor. Muy bien, pero el profesor no se equivoca, él siempre lo hace todo con un giro ahí. Él lo que quiere es ver, ponerlo en un problema. No me equivoqué. 4/3 de hidrógeno. 4/3, ¿cuánto es redondeo servilletero? 1. 4 dividido 3 da 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un gas de helio completamente ionizado, ese es el núcleo del Sol, el peso promedio de las partículas es más o menos como si tuviera puro hidrógeno, en términos del peso molecular promedio. Muy bien, hagamos una pausa ahí y nos vemos entonces ahorita a las 11.